Abra su Biblia, dijimos en Juan capítulo 16, verso 4. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envía y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no, dice, me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta ahí. Diga conmigo, amén. Muy bien. Voy a leerles el versículo, el traducido, el verso 13. Y en base a esto vamos a tener el mensaje. Dice, pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, la verdad plena y completa, porque Él no hablará por su propia iniciativa, sino que hablará todo lo que oiga del Padre, el mensaje sobre el Hijo, y os hará saber lo que ha de venir en el futuro. Os hará saber lo que ha de venir en el futuro. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por esta palabra, por tu Espíritu Santo que fue depositado, puesto dentro de nosotros con un propósito bien definido. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Le cedo el lugar, ministrenos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando había un plan de Dios, buscaba una persona, depositaba su espíritu y luego Dios le hablaba del plan y el proyecto por el cual fue llamado. Y Dios constantemente hablaba con él. Y cada vez que hablaba, aumentaba la visión con la persona, con todos. Amén. Habló a Noé, y a Noé habló con Noé, le dijo: Noé, voy a destruir la tierra. Necesito que hagas un arca. Así. Necesito que hables a la gente. Viene un diluvio, viene un desastre. Amén. La palabra ahí no dice que Él depositó su espíritu en Noé y vino sobre él. No habla eso. Cuando Dios ya está hablando con él, quiere decir que el Espíritu Santo ya está en Noé, ya entró en Noé, de una o de otra manera. Porque entonces Dios no podía haber hablado con él, ni Noé podía haber entendido el mensaje que Dios le estaba dando para ir y predicar en relación al diluvio. Y entonces Dios le dice qué es lo que tiene que hacer.
Noé toma todos los datos y Noé, dirigido por el Espíritu Santo, empieza a construir el arca y empieza a predicar sobre el diluvio. Dios da oportunidad, 120 años para que él haga todo esto, pero Dios sigue comunicándose, teniendo comunión o comunicación con Noé hasta llegado o cumplido el propósito con el cual Dios se contactó con él, un solo hombre, y tenía comunión todos los días con él y hablaba con él y veía que estuviera haciendo todo lo que él le había marcado. Y vemos que como cuando se llegó el momento, Dios le dijo a Noé: sube ya. Dios se encargó de cerrar la puerta del arca. Y Dios estuvo hablando con él, dirigiendo, aun cuando todo estaba. Al final vemos nosotros cómo terminó todo, bajó Noé, sus hijos del arca, y Dios habló con él. Y Dios lo bendijo como bendijo al primer hombre: multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, den fruto. Es suya, y la dejó ahí en la tierra. Amén. Y Noé siguió. Posteriormente Dios habla con Abraham y tiene comunicación con Abraham, relación con Abraham, y le habla y le da un plan, un propósito, y empieza Dios a hablar con esa persona todos los días. Y Abraham empieza a trabajar en el proyecto y todos los días está con Dios y está trabajando y está aquí. Llegaba, se paraba, lo visitaba Dios. Dios lo visitaba a Abraham para platicar con Abraham, para seguir el proyecto. Ve las estrellas, ve la arena, así será. Súbete aquí, todo lo que alcances a ver, todo te lo voy a dar. Y cada día Dios hablaba con Abraham para motivarlo, para motivarlo para que Abraham siguiera en el proyecto y supiera que Dios seguía con él, aún a pesar de todo lo que pudiera estar pasando. Usted lee todo esto y se dará cuenta que siempre Dios hablaba con Abraham. Y Abraham constantemente, cuando se movían de un lugar, llegaba a otro lugar, levantaba un altar para Dios. ¿Qué es un altar? Un lugar de oración. Un lugar donde él se comunicaba con Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Vemos nosotros como David, ahí es donde ya vemos cómo David, el Espíritu de Dios viene sobre David, sobre Saúl, y empieza a trabajar. Y luego viene sobre David. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a trabajar en Saúl y empieza a trabajar en David. Saúl, David. Amén. El proyecto de Dios. Bueno, cuando Jesús viene a esta tierra, a cumplir un propósito, Jesús de Nazaret, escúcheme lo que le voy a decir. Jesús de Nazaret vivía en el tercer cielo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y entonces Jesús de Nazaret vino a esta tierra a nacer como usted y como yo. Dios le dio un cuerpo humano como usted y como yo. Y el Espíritu Santo vino, escúcheme, lo depositó, lo puso en el vientre de María. Y por obra de él, el Espíritu Santo vive en Jesús, dentro de Jesús. Desde pequeñito, el Espíritu Santo. Amén. Quiero que se vaya imaginando esto.
el Espíritu de Dios viene, engendra en el vientre de María a Jesús de Nazaret. Y el Espíritu de Dios vive en Jesús, dentro de Jesús, desde el vientre, desde que era. Y el Espíritu de Dios empieza a desarrollar a Jesús dentro del vientre. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede hacer cosas sobrenaturales. Puede hacer cosas que no son naturales, sino es algo sobrenatural, algo que es imposible. El Espíritu Santo solamente lo puede hacer. De darle vida en el vientre, de hacerlo crecer y formarlo sin que haya habido recursos humanos. Entonces imagínense lo que es el recurso humano. Y que la sangre de Jesús no corriera por la sangre de María, como toda madre que va a dar sangre al hijo y tal por el cordón y todo aquello. No. Amén. El mismo Espíritu de Dios lleva a Jesús a tener crecimiento, a nacer como cualquier otro niño, crecer como cualquier otro niño, pero el Espíritu de Dios estaba dentro de Jesús o estaba en Jesús y lo guiaba en todo. Lo guiaba en todo para llegar justo al propósito. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te perdiste, niño? ¿Que no saben que en los negocios de mi padre debo de andar yo? ¿Quién le dijo al niño que tenía que llevar estos negocios? ¿Quién lo dirigió y quién lo llevaba para hablar con los sacerdotes, los eruditos de la ley, y hablar con ellos? ¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo llevaba a hacer eso? Amén. 30 años sobre la tierra, dirigido por el Espíritu Santo, en una vida normal, natural, como usted, como yo. 30 años. La Biblia dice y describe que crecía como cualquier otro, pero crecía en gracia delante de la gente, en conocimiento en todos los sentidos, ¿verdad? Gracia y favor delante de la gente, en conocimiento de la palabra. Amén. A los 30 años, dirigido por el Espíritu Santo, va a las aguas bautismales. Platica con Juan lo que usted ya sabe y es bautizado y sale del bautismo, sale de las aguas bautismales. Y la voz del Padre dijo, el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma y posa sobre él. La voz del Padre se escucha y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pa. Y dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu de Dios empieza a guiar a Jesús en el ministerio, no en la vida. Amén. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí o no? Está sencillo este asunto. No va a haber sanidades como cuando vio la pastora. Amén. Pero escuche lo que va a haber. Entonces vemos nosotros que Jesús empezó un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. Al final, ya cuando se iba, ya estaba acabándose todo para cumplir el propósito. Escuche, el propósito con el cual Jesús vino específicamente a la tierra, antes de que se cumpliese, viene el enemigo a hacerlo caer a Jesús.
pero guiado por el Espíritu sube al Getsemaní, lugar de oración, y se dobla, y Jesús habla la verdad de todo lo que él trae. Le explica a Dios, pero al final le dice: hágase tu voluntad, punto, guiado por el Espíritu Santo a cumplir el propósito. Amén. Vemos que el Espíritu de Dios fue puesto en Saúl. En Saúl. Y Dios empezó a darle dirección. Dios dándole dirección por medio del profeta. Pero Saúl tenía el Espíritu Santo. Y Saúl empezó a servirle a Dios, pero entonces empezó a servirle como él quería, de la manera que él pensaba y sentía. ¿Está entendiendo? Esto significa que agarró al Espíritu Santo y lo puso a un lado. Metió su entendimiento, metió su sentir, metió todo su ser para servir a Dios. Primera falla: iba a pelear, le iba a entregar, tenía que salir a pelear con un ejército. Dios detiene la llegada del profeta que iba a hacer holocausto. Iban a orar para que Dios le diera la salida para ir a pelear. Lo detiene, y Saúl empieza a desesperarse porque no llegaba. Posteriormente vemos cómo la gente, los guerreros, se empiezan a ir. Se empiezan a ir. Y dejarlo solo. Y allá los otros gritando. Y él quedándose solo. Ponga atención a lo que estoy hablando. Está sencillo el asunto. Se desespera. La desesperación hace que cierres todo tu ser y no escuches la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace él? Se desespera y dice: a ver, traigan todo, porque ahorita voy a hacer sacrificio a Jehová. Y hace sacrificio al Señor para agradarlo, para que le dé dirección para ir a pelear. Cuando termina, llega el profeta. Segundo error: lo envían y les escucha atentamente la voz de Jehová, lo que te dice Jehová, Dios. Te ha entregado ese ejército. Y le explica por qué: porque se portaron mal cuando mi pueblo andaba en el desierto, no se portaron mal con ellos. Yo juré destruirlos, te los he entregado. Destruye todo, no agarres nada, todo. Destruye todo, no agarres nada. Y se baja este hombre, destruye más o menos todo, deja lo mejor de las vacas, gordito, deja al rey y regresa. El profeta viene y le pregunta, y él dice: todo está bien, hice lo que me dijo el Señor, hasta que lo confronta. Pero aún así lo confrontan, le echa la culpa al pueblo. Cuando le dice: me voy a ir, nunca más estaré contigo, espérate, quédate tantito nomás mientras comemos, mientras me levantan para que vean que estás conmigo, luego ya te vas. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en todo esto? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Lo dejó a un lado. Porque cuando una persona se guía por el Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y la verdad es que estés como estés, si Dios dijo que iba a ser de una manera,
va a ser de esa manera. Aún la tierra dé vueltas, aún el sol salga antes o después. Si dijo Dios, esto es, eso es. El Espíritu de Dios estaba en David. Fue ungido para rey, delante de todos, y ungido como rey. Saúl fue ungido con una vasija. David fue ungido con un cuerno como rey, ungido delante de toda la gente. Y el profeta dijo, vas a ser rey, el rey de Israel. Pero terminando de ungirlo, lo mandan a cuidar la chiva, a seguir trabajando en lo que estaba trabajando. Posteriormente lo llaman para llevar comida a sus hermanos, siendo el rey. Y usted sabe todo lo que hizo David, guiado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, obedeciendo a la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Sin importar que siendo ya el rey, él andaba cuidando al rey caído, tocándole al rey caído para que el demonio que estaba en el rey se fuera y lo dejara en paz. Escuche. Y para que usted esté entendiendo el mensaje, el Espíritu de Dios fue puesto en usted para que obedezca a Dios y para que usted sea bendecido en todo lo que haga, y que todo lo que emprenda de parte de Dios sea guiado por el Espíritu Santo para que cumpla el propósito de Dios. El Espíritu de Dios, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe cuál es la verdad y cuál es la justicia de Dios? La verdad es que cuando Dios dice una cosa, se hace porque se hace aquí en el cielo y debajo de la tierra. La verdad es que Dios es dueño de todo. La verdad es que Dios tiene un plan perfecto en tu vida. Justicia es que todo lo que Él diga se cumpla en tu vida, quieras o no quieras. El Espíritu de Dios te da testimonio. Pastor, pero entonces ¿cómo no lo oigo? ¿Cómo puedo guiarme? ¿Cómo puedo hacer esto? Dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué razón? Porque Jesús, cuando estaba en la tierra, daba consejos, dirigía, predicaba, le hablaba a la gente, sanaba, restauraba. Todo lo que tú lees de Jesús, todo estaba en Él. Todo estaba en Él. Y todo lo que Él hacía, escúcheme, obediencia, sanidades, liberación, todo lo que Él hacía, guiado, ayunaba, subía al monte, oraba al Padre, todo lo que Él hacía era guiado por el Espíritu Santo. Todo por el Espíritu Santo. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré el Espíritu. Se los voy a traducir en totonaca, a ver si me entiende un poquito más. Les conviene que yo me vaya, porque todo lo que yo traigo dentro lo enviaré para que entre en ustedes también. Amén, iglesia. Todo. Mire, lo que la pastora habló ahorita, del pastor, nosotros quisimos traerlo este año y tiene todo el año lleno. Y el año que entra también. Pero ¿sabe qué nos dijeron? Pónganse a orar y ayunar. Porque si el Señor nos dice, aunque tengamos ocupado, vamos con ustedes. ¿Qué es eso? Se guía por el Espíritu. Y si sabía usted que detrás de Él hay montones de gente orando por Él. ¿Ve? Orando por Él. Y si sabía que se juntaron, ¿cuántos pastores serían, Vicky, en Durango? Montones de pastores se juntaron para traerlo. Y antes de traerlo, ayunaron
y oraron, se llenaron del Espíritu. Amén. ¿Está entendiendo eso? Guiados por el Espíritu de Dios. Les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré otro consolador, el Espíritu, que estará dentro de vosotros. Dentro de vosotros. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, la verdad plena y completa, porque Él no hablará por su propia iniciativa, sino que hablará todo lo que oiga del Padre, el mensaje sobre el Hijo, y os hará saber lo que ha de venir en el futuro. Esto que estoy leyendo, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene revelación de todo esto. Dios le puede revelar a usted el futuro, lo que viene más adelante, lo que viene en su vida más adelante. Y Él lo llevará a hablar sobre el Hijo. Ahora, el punto está aquí en que, bueno, si usted puede leer los salmos de David, todos los salmos de David, todos son en obediencia a Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, para cerrar, dígame una cosa. ¿Usted está usando al Espíritu Santo? ¿Está usando al Espíritu Santo? Pregúntese. Esto es a lo que voy. Tengo 3 o 4 días que está orando al Espíritu Santo y está orando al Señor. Estoy orando. Digo, ¿qué está pasando, Señor, con la iglesia? No camino, verdad y vida, la iglesia en general. No conocen la voz del Espíritu Santo. No escuchan, no son dirigidos por el Espíritu Santo. Esa es mi pregunta, hermanos. Póngase y piense. Póngase y piense. ¿Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo? Yo sé que muchos, sí, amén. ¿Y por qué tu vida está así? Amén. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted debe dejar que lo dirija, que lo guíe, que habla todos los días, hablar con Él. Usted no puede hacer nada sin ser dirigido por el Espíritu Santo. Amén. ¿Se fijó cómo quedó Saúl al final de todo? ¿Y se fijó cómo quedó David al final de todo? ¿Se fijó cómo quedó la familia de Saúl al final de todo? ¿Y cómo quedó la familia de David al final de todo? El Consolador, el Espíritu Santo, es enviado a nosotros para guiarnos en todo y para todo. Le platicaba a la pastora ahorita que yo ando un poquito, vi un mensaje de un puertorriqueño, si es posible, sí creo, donde lo están entrevistando. Y dice los hijos de los pastores no tienen la culpa, dijo. Los hijos de los pastores no tienen la culpa. Quien tiene la culpa es el pastor. Y todos le aplaudieron. Dice, porque el pastor pone culto el domingo, el lunes varones,
el martes mujeres, el miércoles esto y lo otro, y el jueves aquí, y el viernes acá, el sábado aquí y el domingo aquí. Y si no tienen, los hijos no tienen tiempo para nada. Por eso cuando llegan a una edad grande se van al mundo y se van al coco loco, por decirlo. Y todos le aplaudieron. Y dije yo, híjole, pues a lo mejor tiene razón. Me molesté yo. Y dije, a lo mejor tiene razón. ¿Y sabe qué fue lo que hice? Le oré al Señor. Le dije, Espíritu Santo, háblame. Porque yo puedo sentirme culpable. Y empieza a cuestionarme el Espíritu Santo. Dice, ok, imagínate. Está bien, no hagas cultos todos los días. Nada más al culto el jueves y el domingo. Está bien. ¿Qué van a hacer? Si no vienen a la iglesia, ¿qué van a hacer? Le pregunté a la pastora y me dice, bueno, pues convivir al cine juntos como familia y todo. Mi pregunta es, ¿por qué cuando están grandes, por qué irse al mundo? ¿Por qué irse al mundo y por qué ir a los bares y por qué ir a esos lugares? Entonces, si yo no los meto a la iglesia todos los días, ¿a dónde van a ir? ¿A los bares? ¿A cotorrear para que prueben allá cuando están chiquitos? ¿O cuál es el punto? No sé si me expliqué. Amén. O sea que si los metes a la iglesia y los tienes en la iglesia, cuando sean grandes se van a ir a los vicios, a los bailes. ¿Por qué? ¿Por qué no irse a otras cosas mejores, no? ¿Por qué al mundo y no irse a otras cosas mejores? Amén. Ahorita en las redes sociales están metiendo un montón de cosas como esta para confundir. Para confundir a los cristianos. Amén. De tal manera que a partir de la semana que entra solamente hay servicio el jueves y el domingo. Voy a cerrar todas las iglesias en casa y voy a cerrar las misiones. Y voy a quitar Monclova y Frontera. A ver qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Amén. ¿Está entendiendo lo que dije? ¿Por qué tú no tienes discernimiento y por qué no te guías por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque tu espíritu no está vivificado. Porque tu espíritu está chaparro. Porque tu espíritu no tiene suficiente vida para escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque tu espíritu no está al nivel que debe de estar para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí me expliqué? Dice el apóstol, el pastor envíenme la solicitud, oren ustedes, nosotros vamos a orar para ver si el Señor quiere, vamos para allá. ¿Qué es esto? Solamente comunicación por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a saber tú que es Dios quien te está deteniendo?
¿Cómo vas a saber tú si es Dios quien está parándote la obra o te está metiendo en una prueba? ¿Cómo vas a saberlo? Si tu Espíritu Santo, tu espíritu está, para no decir muerto, está dormido, y no vas a poder alcanzar el nivel que el Espíritu Santo da para que puedas decir, es el Espíritu que me está guiando. Amén. Y te des cuenta que no es el hombre, no es la mujer, no es la persona, no es aquello, es el Espíritu Santo que te está guiando con un propósito o que te está deteniendo. El apóstol Pablo llegó y dice que había profetas, y llegó un profeta y dijo, dame tu cinto. Se amarró y dijo, esto le van a hacer si va a Jerusalén al dueño del cinto. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, no importa, estoy dispuesto hasta morir si es necesario. Y fue a Jerusalén, porque Dios tenía un plan con él. Escúcheme, que lo tomaran preso y empezara a cumplirse la promesa que él hizo para Pablo. Escúchame, tú tienes que estar, el Espíritu de Dios está dentro de ti, y que tú tienes que estar preparado para oír la voz del Espíritu Santo, porque entraste en un propósito de Dios. Y Él te va a llevar, dirigido por el Espíritu Santo, te va a llevar, te va a mover, de tal manera que Dios va a cumplir el propósito, pero a su manera, no a la manera que tú quieres, o que tú piensas, o que tú crees. Por eso tienes que estar preparado espiritualmente. Amén. Tienes que prepararte espiritualmente. ¿Cómo tu espíritu está fresco y listo? Mira, ahorita hay una situación personal. Y oré a Dios, le dije, ¿cómo puedo yo arrebatarle a Satanás esto, Señor? ¿Cómo puedo, Espíritu Santo? Dirígeme. Porque yo se lo arrebato. ¿Sabe por qué? Porque mi espíritu dice, lo que Dios te da, lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Y tú tienes el poder para arrebatárselo al diablo. Amén. Dame una estrategia de cómo poder hacerlo. Una estrategia. ¿Sí se acuerdan lo que oré, les comenté el otro día de las redes sociales? De las redes. Bueno, ¿sabía usted que su espíritu está muriendo con las redes? Me dijo, deja las redes totalmente. Y ora al Padre 3 veces al día. ¿Será de Dios eso o del diablo? ¿Cuánto tiempo te pasas en las redes? ¿Y cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Sabías tú que la palabra de Dios es alimento para tu espíritu? Y si tú no lees la palabra, tu espíritu está raquítico, flaco, y jamás va a poder escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, y jamás va a poder hacerle caso, porque el Espíritu Santo va a pedir no lo que la carne quiere, te va a pedir lo contrario a lo que la carne quiere. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Me estás entendiendo? El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Esto significa que te va a guiar para que lo que hagas va a tener resultado, va a funcionar. Amén. Va a funcionar. Mira que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Se lo puso como dicen ahí, como
carne de cañón a Jesús. Y le dijo: 40 días, 40 noches, ayunar. Amén. Y después de 40 días, 40 noches, le soltó el Señor, Dios le soltó a la fiera. Mire, le voy a decir una cosa. Si usted le entró al cristianismo, más le vale que le entre. Si no le entra, hágase un lado, porque se lo va a devorar el enemigo. Mejor no le está haciendo al cristianito a medias, se lo va a comer. El Espíritu Santo le dijo: súbete 40 días, 40 noches. Y cuando ya estaba terminando el ayuno y tuvo hambre, entonces Dios le dijo, le quitó la cadena al perro y se fue sobre Jesús. Usted imagínese eso. Se fue sobre Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Significa, escúcheme, cuando usted hace un ayuno guiado por el Espíritu Santo, usted puede hacer ayuno los 40 días sin tener ningún problema. Cuando es guiado por la carne, usted tiene montones de problemas. Y cuando el animal va sobre Jesús, pensando que carne fresca, y empieza a enviarle las trampas, y usted sabe la historia. Sacó la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Por qué? Porque la espada estaba afilada. ¿Cómo está su espada? La espada es la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿trae espada? Préstame mi doc. Sí, aquí la traigo. Eso no tiene nada que, al diablo no vas a agarrar así, mira. No sirve de nada. No sirve de nada así. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. Escrito. ¿Sabes? ¿Conoces las escrituras en tu problema? ¿Conoces las escrituras en tu problema que tienes? ¿Sabes que el problema que tienes, hay una cita bíblica que te dice por qué estás así y la otra para que salgas? ¿Sabes dónde está? Y él contesta: no tan solo de pan vive el hombre, no tan solo de lo material vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que toda la palabra que está escrita se va a cumplir, y tú lo tienes que sentir en el Espíritu. Amén, iglesia. Pregúntate cómo está tu espíritu. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Está suficientemente preparado para escuchar la voz del Espíritu? ¿O estás sentado en tu propia voluntad, haciendo tu propia voluntad? Amén. Ahora, escúchame. Tienes que entender que el Espíritu de Dios está dentro de ti, que fue puesto en ti para ser guiado por Él, para que Él revelarte el futuro todo y llevarte a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo de Dios.
Esto significa que cuando el Espíritu Santo vino sobre ti, tú estás bajo la voluntad de Dios, total voluntad de Dios, no bajo tu voluntad. Entonces tú tienes que ser un cristiano que eres guiado por el Espíritu, no por las emociones, no por los sentimientos, no por lo que ves, no por lo que tú quieres, sino por lo que te guía el Espíritu Santo a hacer. Amén. Pregúntese si ahorita está usted en la plena voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Hay varias cosas que voy a hacer yo, porque no dependen de mí. Y en este ayuno que voy a iniciar, voy a meterlas. Son cosas que Dios me dijo que hiciera, pero no dependen de mí. Dependen de otras personas. Porque yo no soy pulpo, ¿verdad? Y entonces, usted va a ver que voy a hacer cosas. Amén. Y no es que Dios no haya dicho. ¿Cuánto me queda, pastora Vicky? ¿Ya? Sí. Ya le extrañaba. Sí, es que ya no me hace paso, ya no me lo veo que le hace. Ahí, pelancito. ¿En qué iba todo esto? Hasta se me cortó. Dice nada, ya se terminó el mensaje. Dice. Déjeme tomar, güey, porque ahorita ando. Hay cosas, escucha lo que le voy a decir. Jesús subía al monte y hablaba con el Padre, se conectaba. Hablaba con el Padre y luego descendía y empezaba a trabajar como el Padre le dijo que hiciera. Amén, como el Padre. La gente decía, pues, ¿de qué onda? O los discípulos decían, pues, ¿qué pasó? Dijo una cosa, ahora dice otra. Y ahora vamos a hacer esto, está pasando esto, pasando lo otro, que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios a cumplir los propósitos que Dios tenía sobre esta tierra. Hacer lo que Dios quiere hacer sobre la tierra, de la manera que Él quiere hacerlo, para que funcione. Amén. Y no lo entendían porque no estaban conectados. No estaban conectados. Pero una vez que Jesús se fue y el Espíritu vino sobre ellos y en ellos, entendieron muchas cosas, porque muchas de las cosas que hacía Jesús las empezaron a hacer ellos mismos también, por el Espíritu Santo. Ahora, es importante, hermano, que usted entienda que el Espíritu de Dios, el Espíritu suyo, necesita ser alimentado. Saber que el Espíritu de Dios está dentro de ti y que el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. O sea, que quiere decir que Él te va a guiar, y cuando Él te guíe, lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, va a salir perfecto, va a funcionar. Es de Dios, aunque parezca al revés, y aunque las personas digan no es de Dios y va a funcionar. Pensar que el Espíritu que estaba dentro de Jesús dijo, espérate, Sergio, no me conviene que yo me vaya, no quiero tenerte aquí, no, espérate, déjame voy. Me voy, y entonces envió el Espíritu que está dentro de mí, te lo envío para que ahora esté dentro de ti y te guíe a toda verdad, toda justicia. Papá te va a revelar el futuro a ti también. Qué tremendo. Yo creo que
siempre le digo a la iglesia de Monclova, esto no es tú no viniste a una religión. Tú viniste a un nuevo estilo de vida diferente al de todos los demás. Quisiera que entendiera, porque mira, te voy a decir una cosa, si tú entiendes esto, que el Espíritu de Dios está sobre ti, Satanás no te puede quitar nada. Nada te puede quitar. Y tú te vas a parar ante Él con la autoridad del Espíritu de Dios. ¿Estás oyendo, iglesia? Pues hay una iglesia mediocre, una iglesia enfermiza, una iglesia fallona, una iglesia divorciándose, una iglesia en tanto pecado. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a un pecado. Nunca te va a llevar a hacer cosas inadecuadas, hermano. ¿Y por qué sucede? ¿Ah? Es una tristeza para mí eso. Ver muchas personas que no son guiadas por el Espíritu Santo. Están siendo guiadas por su voluntad, por sus deseos, por lo que ellos quieren. De aquí para allá, de allá para acá. Hablando cosas, haciendo cosas indebidas. Será guiado por el Espíritu de Dios. Como por ejemplo, ese hombre que dijo eso, lunes, martes, miércoles, jueves, que no ha leído el Evangelio. No ha leído que en el libro de los Hechos, la primera iglesia, todos los días perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, comunión unos con otros, la oración, todos los días, en diferentes casas, que no sabe que todos los días. Entonces, ¿por qué todos los días vas a la escuela? ¿Puedo yo agarrar a un niño y le estoy haciendo daño de llevarlo todos los días a la iglesia para que aprenda la Biblia, pero no le estoy haciendo daño llevarlo todos los días a la escuela, desde primero preescolar hasta universidad? Todos los días, de lunes a viernes. ¿Está entendiendo lo que le digo? Para que al final de cuentas se gradúe de ingeniero y al que esté vendiendo paletas. ¿No está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo daño a mi hijo si lo traigo a la iglesia todos los días. Y todos los días le doy algo. ¿Cuánto? 2 horas de servicio, de a prepararse. Pero no es dañino que lo pongas en una escuela desde la mañana hasta la tarde. No es dañino que lo metas a una guardería. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Cuando una persona no es guiada por el Espíritu Santo, dice: estoy de acuerdo, sí es cierto, tiene razón, malo. No sé si me estoy explicando. Pregúntate, lo que estás haciendo ahorita, ¿estás siendo guiado por el Espíritu Santo? No es malo que de lunes a sábado estés en un trabajo 16 horas, pero sí es malo que quizás todos los días vengas a la iglesia y busques de Dios. Y con esto voy a terminar. ¿Qué horas son? Perdona. Pues hazme ya así para acabar.
Con esto voy a terminar. Tú y yo tenemos una carne, un cuerpo, que nos preocupamos por alimentarlo. Días festivos, pastel, comida. Vamos al 107 o como al 7, ¿verdad? 7-1, a tierra bendita, tacos grill, ¿verdad? Ujú. Todos los días. Almorzas tus huevitos ricos y la carne gozosa. Mediodía, en la noche. Wow. Todos los días. Mañana, tarde y noche. ¿Verdad? Y no te preocupas por alimentar, por tu alma, darle conocimiento. ¿Verdad? Estás estudiando y luego te metes a una maestría extra para que tu mente esté más preparada. ¿Verdad? Y luego te metes aquí, te metes allá. Y luego, oye, ¿ya vio la película nueva que salió de Sansón? No, véala. ¿Verdad? ¿Cómo se llama ese de Matrix 3? ¿Ya lo vi? No, no, hombre, pero es que ahora dura 2 horas, me la aviento. ¿Verdad? Tu mente, tú alimentas, le das conocimiento a tu mente, a tu alma, alimentas tu cuerpo y a tu espíritu le das migajas. Y quieres escuchar la voz de Dios y quieres que Dios te bendiga, te prospere, y quieres que tu familia esté excelentísimamente bien, y quieres que cuando tú tengas un problema, Padre, dame, y diga al Señor, sí, sí, rápido, ahí te va, mi hija. Y quieres que todo te salga bien con las migajas que le das a tu espíritu. Pregúntate. Por eso cuando vi a ese hombre, la verdad, me molesté. No es posible que aún dentro de la iglesia se le den migajas a Dios, los cristianos. Y mire, ahorita ya me están diciendo, ya es hora. Algunos ya a lo mejor se fueron de ahí ya porque es muy tarde. ¿Por qué? Yo le pregunto, saliendo ahorita, ¿dónde va a ir? ¿Y qué va a hacer? Pregúntese. ¿Qué va a hacer? Oh, voy a salir y voy a llegar a leer la Biblia, a orar. Mire, ya termino, son las 9, estoy en punto, 9 puntos, termino. Son las 9. Usted se va y a las 10 está en su casa. ¿Qué va a hacer? ¿Acostarse a dormir? La carne. ¿A cenar? La carne. ¿A ver televisión? La supercarne. Póngase y piense cuánto tiempo le va a dar a eso. Pero aquí no puede darle ni 2 horas, porque ya fue suficiente de venir el jueves y de que alimentar su espíritu el jueves. Usted jamás, escúcheme, jamás va a poder escuchar la voz de Dios y ser dirigido por el Espíritu Santo. Jamás, si su espíritu está raquítico. ¿Sabe por qué? Porque está sencillo. Porque usted alimenta más la carne que su espíritu.
y la carne es más fuerte en usted que el espíritu. Por eso entramos en ira, en contienda. Por eso tanta fiesta, tanto pastel. Cuando cumpleaños, el mes pasado, el siguiente mes, y andan en fiesta y pachanga y pachanga. Amén. ¿Qué dice? Mejor que predique Paulito. Hermano, no lo estoy viendo. ¿Dónde está? Allá está. ¿Qué me decías? ¿Me voy a qué? Que va a llover. ¿Ya ve cómo es estar en la carne? Voy a terminar porque dice la pastora que va a llover. Que ya están los rayos y todo de afuera. ¿Sabe quiénes vamos a estar cubiertos? Nada más los que vamos los sábados. Al monte alto. No va a pasar nada. No va a pasar nada. En el nombre de Jesús, confío en el Señor, de que Él escucha cada sábado en el monte alto. ¿Ok? Él escucha y Él cumple, porque él lo que promete lo cumple. ¿Alguien me puede levantar la mano y decirme cuál es la cita bíblica que tenemos ahí? Levante su mano. No la diga, solo levante su mano, sea obediente, guiado por el Espíritu Santo. Muy bien, baje la mano. Hay personas que levantaron la mano, que se la saben, pero nunca han ido al monte alto. ¿Sabía usted que si usted habla una palabra, habla una cita bíblica y no la vive, no la está accionando, no la está haciendo viva? Por eso siempre que voy yo y subo y le digo: Señor, activamos esta palabra con nuestra presencia. Y hacemos la oración, porque la presencia de uno ahí significa que creemos, tenemos fe de que Dios va a actuar y esa palabra se va a activar en su tiempo y en su momento.